Buen día, chicos. El día de hoy el tema es características y función de los reportajes. Nuestro aprendizaje esperado es identificar las características y función de los reportajes. Primero hay que definir lo que es un reportaje. El reportaje es parte del género periodístico y se asemeja a otros géneros periodísticos o los emplea también como la noticia, la entrevista, la crónica, y de igual manera emplea algunos otros géneros literarios como es el ensayo, la novela corta y el cuento. Ahorita vamos a ver en qué partes lo utiliza o en qué se asemeja a estos otros géneros literarios y géneros periodísticos. En el libro de Manual del Periodismo de Carlos Marín se define como una exposición detallada y documentada de un suceso, de un problema de una determinada situación de interés público. Entonces aquí vemos, yo les puse una tablita y vamos a ir viendo cuáles son las semejanzas y diferencias que tiene con estos géneros. Por ejemplo, la noticia. Se asemeja en que tanto la noticia como el reportaje informan, nos brindan información sobre algún suceso. La diferencia es que el reportaje lo hace de manera más detallada e incluye descripciones. En la noticia únicamente te da la acción, pero aquí ya se detalla qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes participaron, etc. Posteriormente tenemos el cuento y la novela corta. ¿En qué se asemeja? Pues en que ambos utilizan descripciones o narraciones. La diferencia es que el reportaje se basa en acontecimientos reales, mientras que sabemos que el cuento y la novela utiliza acontecimientos ficticios. También se asemeja a lo que es el ensayo porque hay un análisis de un problema de interés permanente, por ejemplo, como lo es la inseguridad, la salud, diversos temas de interés público, y en ambos se emiten opiniones. La diferencia es que en el reportaje la opinión no es de la persona que está redactando, sino más bien de los sujetos que estuvieron involucrados en esas acciones. En la entrevista lo puse, no lo puse como semejanzas y diferencias porque más bien la entrevista es un género que también se puede incluir dentro del reportaje. En este caso se utiliza para obtener información de expertos en el tema, es decir, antes de hacer mi reportaje yo investigo el tema y busco a una persona experta para que me explique un poquito más sobre el tema. Y también se puede utilizar la entrevista para recabar las opiniones de los involucrados en este suceso. ¿Cuáles son las características de un reportaje? En primera, pues es una investigación profunda, como ya lo mencioné. Puede utilizar la entrevista para recabar información. El reportero siempre debe estar bien informado sobre lo que está ocurriendo para poder brindar una información bien detallada. Debe estar sustentada en datos reales, datos o hechos que realmente sucedieron. No puedo hacer un reportaje de algo ficticio o de algo que yo inventé o que se inventó. La siguiente característica es que explica los antecedentes de la problemática que se está exponiendo en el reportaje y también las consecuencias de ese tema. Otra característica es que se pueden incluir recursos gráficos como lo son fotografías, ilustraciones, esquemas, etc. Y también que incorpora otros géneros periodísticos, como ya veíamos que puede incorporar la entrevista. Las características ya en el contenido del reportaje. Bueno, en primera debe tener un título que llame la atención del lector. Esto ustedes ya saben que cualquier texto que ustedes redacten debe contener un título que atraiga a sus lectores. Se emplea tanto el discurso directo como el indirecto. Esto ya lo habíamos visto antes, que quiere decir que el reportero puede hacer paráfrasis de lo que dijo alguien más o puede darle voz dentro de su reportaje. También se emplean descripciones, ya sea para lo que está observando el reportero, para lo que está ocurriendo alrededor o para describir también el escenario.
por ejemplo, supongamos que es un reportaje sobre una inundación. El reportero tendría que describirnos qué es lo que está observando porque nosotros no podemos estar ahí. Puede utilizar fotografías o puede describir también la sensación que tenía cuando estuvo en ese lugar. La estructura de este reportaje de igual manera es introducción, desarrollo y una conclusión por parte del reportero. También se puede emplear el lenguaje figurado, es decir, metáforas o alguna otra figura retórica. La exageración, la prosopopeya, prosopografía. En este caso se van a utilizar para atraer la atención del público, para hacer más atractivo o más llamativo su texto, su reportaje. Y también se incluye una voz narrativa, que en este caso sería la de el reportero, y esa voz narrativa debe ser en segunda o tercera persona. ¿Cuál es la función de un reportaje? En este caso yo les coloqué aquí 3. La primera es ampliar y complementar, profundizar en la noticia y explicar un problema o narrar un suceso. Les decía, por ejemplo, una inundación, algún desastre natural. Otra función pues es que investiga, describe, informa, entretiene y documenta. Es decir, va a tratar de entretener al público para que se informe sobre ese acontecimiento. Otra función es que muestra la realidad para que mueva, sacuda y convenza al lector. Aquí el reportero va a tratar de convencerlo de su perspectiva de cómo está percibiendo los acontecimientos. Entonces, esta fue la clase de hoy. Vamos a leer algunos reportajes que yo les voy a dejar en Edmodo y ustedes lo van a analizar de acuerdo a estas características. Que tengan un excelente día, chicos.